Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Claves Musicales. Hoy vamos a ver qué es una ecualización. Ecualizar. Qué cosa complicada, ¿no? La verdad que es algo que uno empieza y no sabe qué tocar. Generalmente agarramos esos ecualizadores paramétricos de 30 bandas, 10 bandas, un montón de perillas, no sabemos por dónde arrancar. ¿Bien? Vamos a tratar de entender esto. Cuando uno ecualiza, lo que está haciendo es tratando de realzar o de minimizar alguna frecuencia según el sonido. Como vimos en el video anterior, pudimos entender que en realidad toda esta tecnología es para emular, ¿no?, o falsificar un ambiente que no está dado. Entonces, cuando uno toca o cuando empieza uno a ensamblar instrumentos que fueron grabados por separado, nos vamos a encontrar de que hay lugares o de repente le faltan graves, de repente le falta agudo, le falta peso al sonido, juntás el bajo y la batería y es como que está muy latoso. Entonces, ¿eso qué quiere decir cuando está latoso? Es que hay alguna frecuencia que está desfasada con respecto a las otras. Está como demasiado fuerte. Entonces vamos a ver que tiene demasiados medios, demasiados agudos, demasiados graves. Lo que tenemos que comprender, eso después con el oído uno se va acostumbrando y viendo, uno necesita tanto detalle en cada instrumento por separado. ¿Por qué digo esto? Pasa lo siguiente, uno se pasa media hora ecualizando un bajo y cuando lo sumaste a la batería, toda esa ecualización no te sirvió para nada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el instrumento solo que el instrumento con banda, el instrumento con público que el instrumento sin público. Uno hace una prueba de sonido en vivo y después cuando se llena el lugar de gente, el sonido no es el mismo. Entonces, como el sonido va cambiando según todo el ambiente que tenga alrededor, hay que tener en cuenta eso. Entonces, ecualizar sin tener en cuenta, qué sé yo, ecualizar un bajo sin tener en cuenta el bombo que estoy teniendo, después cuando lo sume voy a tener un lío bárbaro, voy a tener que volver a hacer todo. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta el contexto. Lo más práctico es saber que tenemos, sea en una situación de vivo, que yo tenga que ecualizar un amplificador, ecualizar una voz en una consola, ecualizar algo que grabé en la computadora, ecualizar una mezcla, lo que sea que tenga que ecualizar, nosotros vamos a tener tres parámetros. El treble, que es los agudos, vamos a decir, el high, los medios y los graves y los bajos. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a dilucidar del sonido o a darnos cuenta rápidamente es qué le falta o qué le sobra al sonido. Lo estoy escuchando, a ver, ¿qué le está faltando? A veces creemos que es una cuestión de le falta peso a la grabación. Entonces vamos a tener, uy no, le agrego graves. Y a medida que le vamos agregando graves se va empastando cada vez más. Se va escuchando como un así de fondo, ¿no? En realidad por ahí es sacarle agudos. Entonces siempre tenemos que ver que se le puede agregar algo o quitar otra cosa para tener el sonido con más fidelidad. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta si entró, a ver, cómo grabamos, si entró por línea directa, si entró por pedalera, el tipo de sonido que quiero, si quiero que tenga más ataque, menos ataque, bueno, todo ese tipo de elementos van a hacer que nosotros le demos más peso o más graves o más agudos o más medios. ¿Cuál es la recomendación para hacer esto de una forma práctica? Vayan a su amplificador, vayan a un ecualizador, enchufen su guitarra, su bajo, el instrumento que tengan, agarran y bajan, sacan todos los medios, todos los graves y le ponen todos los agudos, al máximo, todos los agudos. O sea, ponen agudos en 10, esto en 0, esto en 0. Escuchan cómo suena, ¿bien? Y luego le sacan todos los agudos y escuchan cómo suena. Y hacen lo mismo con los medios, ponen los medios al máximo y escuchan cómo suenan los medios y le sacan los medios. Entonces van a tener los parámetros de cómo están sonando y aparte van a tener los parámetros del amplificador, qué tipo de banda de ecualización tiene. Porque hay amplificadores que girás la perilla y en realidad de 1 a 10 el cambio fue mínimo.
Y cuando mezclamos, lo que tenemos que ver es esa línea melódica con quién tendría que ir pegado. Bien, por ejemplo, el ejemplo más gráfico es el bajo con el bombo. Entonces, ahí los uno y empiezo a ecualizar pensando en la unidad que van a generar, no en cada uno por separado, porque cuando los junte voy a tener todo un desfasaje. Entonces, tengo que pensar siempre en la unidad. Entonces, es muy sencilla la ecualización. Tiene que pensar en estos tres parámetros y después cuando tengan, en general, tenemos 10 vías. Bueno, en realidad van a tener 3 de high, 3 o 4 de medios y 3 de graves. Bien, básicamente va a ser eso. Entonces lo que tienen que hacer es dibujar un poco el tipo de onda que quieren. Hay otros que son mucho más específicos. Simplemente aparece una línea y ustedes con el mouse van dibujando o subiendo un puntito. Ahí van a tener de este lado los agudos, en el medio los medios y de este lado los graves. Entonces es cuestión con el puntito ir subiendo, bajando, corriéndolo un poco, siempre escuchando. La realidad es que esto, ¿por qué no les doy ejemplos auditivos? ¿Por qué? Porque las variables son muchas y más en cuanto a ecualización. Y también no hay fórmulas. ¿Por qué? Porque primero, el estilo de música que tocan, si es trío, cuarteto, banda, si grabaron en vivo, si grabaron de línea, si grabaron con el tipo de bajo, el tipo de micrófono, bueno, las variables son gigantescas, entonces no se puede dar un ejemplo así tipo receta de cocina donde digo, bueno, acá le bajas esto, le subís esto y te queda este bajo. Porque eso va a funcionar solamente para ese disco y para ese bajista en esa situación. Entonces, lo mejor que les puede pasar es empezar a entender que tienen siempre tres partes y empezar a trabajar con esas tres partes. Cuando encuentren el sonido que más les agrada o el sonido que están buscando, van a ver que ya los parámetros se la achican. O sea, de repente decís, la verdad que me gusta muy pocos medios y me gusta más bien muchos graves y poquitos agudos. Y ya tenés un parámetro. Y a partir de ahí vas retocando según lo que necesitas. Y ahí vas generando todos los presets que necesitas vos. Así que bueno, suscríbanse al canal. En el próximo video les voy a enseñar lo que es una compresión. Recuerden, en Facebook, Claves Musicales, en Instagram, Claves Musicales. Si quieren, pueden mandarme mails a clavesmusicalesarg@gmail.com y ahí contesto todas las preguntas que tengan. Así que bueno, les mando un abrazo y los espero el próximo video.